¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Cambero, soy estudiante del plantel de CEPA Aguascalientes de Ingeniería de octavo semestre. Les voy a explicar y contestar el examen ahorita que estamos de manera en grabación. ¿Qué es un momento aerodinámico? Bueno, pues un momento aerodinámico viene siendo la rama de fluidos que se ocupa del movimiento del aire y otro tipo de fluidos gaseosos. Brevemente, pues esto es lo que viene siendo. ¿Cómo funciona un coeficiente aerodinámico? Bueno, pues un coeficiente aerodinámico es como quien dice, la expresión de la resistencia que ofrece un cuerpo al moverse de un fluido a otro, por razón, pues ya sea de su forma o de su tipo de simetría o geometría que tenga el cuerpo del que estamos hablando. La siguiente pues viene siendo la 3, que nos dice que ¿qué es una resistencia de avance? Bueno, pues una resistencia de avance es la fuerza que se opone al avance de tu vehículo a través del aire. La pregunta número 4 que nos dice que viene siendo ¿qué factores influyen en la resistencia de rodada? Esta pues viene influyendo la gravedad, la fricción, la tracción, el, pues el piso, vaya, el clima, todo esto tiene que ver en la afectada sobre la resistencia a la rodada de nuestro automóvil. La pregunta número 5 que nos dice que cuál es un elipse de tracción, pues viene siendo un caso completo donde se aproxima el contacto de un neumático, em, neumático determinado con una adherencia definida, vaya, que viene siendo pues el elipse de tracción. En el punto número 2, que vienen siendo pues instrucciones que dice, coloca el nombre del tipo de distribución que se muestra en la imagen y contesta lo que nos señala en las imágenes. Explica la primera tracción elíptica. Como podemos ver en la primera pues tracción elíptica, podemos ver que es un motor frontal, como su nombre lo dice, pero no tenemos ningún eje que nos una a las llantas como nos los une aquí abajo, vaya, no sé si logran ver. Aquí pues viene siendo, ¿qué quiere decir con esto? Pues que al tener solamente el motor frontal y no tenemos un eje, pues tenemos solamente tracción en dos ruedas. No hay manera de que sea tracción en las cuatro ruedas porque no tenemos un eje que comunique a las ruedas, vaya. Menciono una desventaja, pues que nada más tenemos tracción en dos ruedas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nos llegáramos a atorar pues no sé, en lodo, que se atoraran las llantas delanteras, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nada, porque pues no tenemos tracción en la parte trasera. Entonces vamos a quedar, como quien dice, atorados ahí completamente en el vehículo. Por eso es bueno comprarse un 4x4, que vamos a ver en la siguiente imagen. Dice, explica la segunda tracción elíptica. Podemos ver un motor, pues también frontal, pero lo une, ¿qué es lo que nos une aquí? Pues nos une un eje hacia las cuatro ruedas. ¿Qué queremos decir aquí? Al momento de tener un eje, pues tenemos también un diferencial. El diferencial, pues, convierte la energía. Pues al tener un diferencial, nos ayuda a que nos comunique las ruedas delanteras, nos mande la tracción sobre el eje que tenemos aquí central hacia las ruedas traseras por medio del diferencial. Si uno de nuestros elementos falla, ¿qué pasa con la comunicación? Pues nos puede dar problemas. ¿Qué quiere decir con esto? Que pues nos lleguemos a quedar a veces pues sin dos llantas, sin tracción de dos ruedas, o que nada más no funcionen las ruedas delanteras, o que se bloqueen todas. Muchas cosas, muchos elementos puede llegar a pasar en caso que nos fallara pues, la flecha cardán, el diferencial, etcétera. La siguiente, que viene siendo el siguiente punto que dice, explica el flujo general del automóvil. Esto quiere decir que pues es un conjunto de acciones y efectos que ejercen sobre el vehículo en movimiento. Esto es lo que quiere decir el flujo general del automóvil, en pocas palabras, en general. La siguiente pregunta nos dice mencionar pues una ventaja. Para mí una ventaja que podemos mencionar aquí pues son pues que al momento de girar o tener un movimiento en la carrera o el tipo de motor que esté en movimiento pues nos puede ayudar a pues eso al movimiento que tengamos en la carrera, que si tenemos un viraje muy brusco no perdamos como quien dice
el control 100% pues del automóvil. ¿Dónde se aplica este sistema? Pues se aplica en diferentes tipos de vehículos que pueden ser en camiones, en carros, en tractores, en trailers, vehículos de carga, vaya. En muchísimos lugares puede aplicarse esto. El número 4 que dice, si uno de nuestros elementos falla, pues ¿qué pasa con la comunicación? Puede que exista un choque o un descontrol del mismo, vaya. Entonces es pues muy importante tener en cuenta pues estos puntos, tenerlos al 100% para no tener ningún tipo de problema con ellos. En el siguiente punto pues nos dice, desarrolla con tus propias palabras, explica lo mejor posible el tema completo de la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la continuidad con la continuidad, diferencia entre ellas, aplicaciones, ventajas y pues etcétera. Miren, la ecuación de Bernoulli pues nos describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Podemos tener un ejemplo, pues una tubería, a la aplicación de la tubería. Esto dice que pues cuando la velocidad de un fluido es alta, la presión será más baja. Y cuando la velocidad de un fluido es baja, pues la presión es alta. Es como quien dice lo contrario. Tenemos pues vaya unas fórmulas, pero eso pues se van a mandar como quien dice en una imagen que viene siendo una formulita que es con la que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, y pues un ejemplo. El siguiente pues viene siendo la ecuación de continuidad que expresa que una ley de conservación de forma matemática, ya sea forma integral como forma diferencial, se puede aplicar pues en una botella. Esto nos dice que cuando pues un fluido fluye, como su nombre dice, por un tubo con diámetro variable, su velocidad va cambiando y, y a la sección transversal varía de una sección de tubo a otra sección de tubo. Entonces, pues nos puede variar dependiendo, pues como lo dije, a su diámetro, pues, de la botella. O sea, todo puede cambiar. Igual, pues tenemos una fórmula que esta es pues, más cortita, que dice que A1 por B1 es igual A2 por B2, pero pues para que la entiendan me ocupan ver como que un ejemplo, el ejemplo que yo les tengo, pues, de la botella, vaya. El siguiente que nos dice, desarrolla con tus propias palabras y explica lo mejor posible el tema de microcontroladores y microprocesadores en la aerodinámica. Pues aquí como pues es muy importante tener bien en cuenta esto porque pues es parte fundamental de la aerodinámica pues del automóvil. Vaya, un microcontrolador es un elemento que realiza operaciones lógicas pues a través de pues a través del micro, como su nombre, del microprocesador, vaya. Nada más que, pues, a la diferencia del otro, es que, pues, no dispone de entradas y salidas como lo harían los microcontroladores, vaya. Es la diferencia que un microcontrolador, pues, dispone de varias entradas y, pues, de varias salidas, vaya. El microcontrolador, pues, son circuitos integrados compuestos de entradas y salidas, que es lo que los diferencia mm, que van acompañados de una memoria y una unidad lógica aritmétrica que nos sirve para realizar pues operaciones digitales. Entonces es muy importante tener pues esto en cuenta porque pues al que nos falle un componente vaya electrónico, pues nos puede fallar en la aerodinámica. Un ejemplo, que tengamos una alerona que trabaje con algún componente de eso, algún microcontrolador o algún microprocesador pues ya no va a abrir al alerón. Y entonces nos va a afectar pues en que el vehículo pues pueda tener su aerodinámica tal cual como debe de ser, vaya. Nos va pues fallar en eso y pues al que no abra el alerón pues ya nos va a entrar el aire, ya va a pegar el aire en mi carro, ya va a ir más lento. Pues todo esto pues tiene muchísimo que ver en cuestión de la aerodinámica. Es muy importante tener los componentes electrónicos a su 100% de capacidad.
Siguiente punto que nos dice desarrollar lo más detallado posible y abarcando lo más que se pueda el tema de sustentación aerodinámica en el suelo y pues temas sustentación en el suelo. Esto pues aquí tenemos el recuadro para llenarlo, pues se denomina efecto suelo el fenómeno aerodinámico, vaya, que al que se mueve pues un cuerpo, con una diferencia de presión entre la zona que hay por encima de él y la que hay por debajo del mismo fenómeno, pues está muy cerca de la superficie terrestre, lo que provoca alteraciones en el flujo de aire que pueden aprovecharse pues en diversos campos. La siguiente es pues como quien dice una explicación pues más o menos detalladita, pues. El siguiente que nos dice, explica la siguiente tabla que consiste en los siguientes temas, mencionando la diferencia entre ambos. Como por ejemplo, como pueden ver, aquí tenemos una tabla que dice, pues túneles de viento y número de Reynolds. El túnel de viento, pues es una herramienta que investiga desarrolladamente para ayudar pues en el estudio de los efectos de movimiento en el aire alrededor pues de objetos sólidos. Y el número de Reynolds, pues es, como dice, pues viene en paréntesis R y E, que es un número pues adimensional utilizado en mecánica de fluidos, de diseños y de factores y fenómenos pues de transporte que nos va a ayudar a caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor pues indica del flujo hacia un modelo laminar, pues. Estas vienen siendo como las diferencias. Uno mide, pues, como quien dice, el flujo y otro mide la parte sólida, vaya. Son herramientas que se utilizan para la medición. El siguiente punto que nos dice, que viene siendo, pues, es una pregunta que dice, explica a detalle cómo trabaja la viscosidad en el aire aplicada, pues, en la aerodinámica. Para mí, pues, genera, pues, diferentes tipos de fuerzas, la viscosidad en el aire. Entonces, al no tener, pues, una buena creación del vehículo, pues nos puede afectar bastante el aire hacia el tema pues que estamos viendo hacia la aerodinámica, ya que nos va a afectar en que no le entre bien el aire a un conducto de aire, a un alerón, porque pues todas tomas tienen que ver y tienen que funcionar correctamente en el automóvil. La viscosidad pues es una medida que es muy útil cuando se tiene un objeto laminar. Un ejemplo, pues que permite que alrededor de una aspa, vaya, de un avión, se forme una capa de aire en un determinado espesor, determinada capa límite. Eso viene siendo pues un ejemplo en un avión. La siguiente que dice señala la diferencia entre fuerzas aerodinámicas, aceleración, viraje y frenado por medio de un diagrama y explica el diagrama realizado. Aquí pues nos quiere decir que, bueno, la aceleración pues es una magnitud que deriva una magnitud derivada vectorial que pues nos indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. El viraje pues es la maniobra mediante el cual cambiamos de dirección del avión, vaya. Y el frenado pues aprovecha la resistencia del frenado que viene siendo la resistencia aerodinámica superficial del vehículo. Eso viene siendo como que pues aquí no lo puedo explicar con diagrama porque pues estoy en computadora, pero pues esos vienen siendo como que las diferencias. La aceleración pues es cuando el vehículo pues avanza de estar en cero y una fuerza es la que nos ayuda a que pues el vehículo acelera, una fuerza, un motor, vaya. El viraje pues es el que nos ayuda a que pues, a cuando tiene el giro un avión pues tiene como que un giro así. Y pues el frenado, pues como su nombre lo dice, es cuando pues por ejemplo vamos de 100 hasta cero, pues, o sea, que tenemos
una fuerza que nos va a ocasionar ese tipo de, ese frenado pues en ceros. Y parte pues esto sería todo, es un video con una pequeña explicación contestando pues unas preguntas del examen, pero son contestaciones breves. Muchas gracias, hasta luego.